voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sí, vamos a platicar con el doctor Alejandro Cárdenas, periodista, analista político, doctor en comunicación, que precisamente su tesis doctoral versó sobre el tema que hoy nos ocupará, que es el impacto, la influencia de las redes sociales, sobre todo en el proceso electoral. Alejandro, gracias por estar con nosotros, por permitirnos conversar contigo, con una preocupación manifiesta, que digo, yo creo que podemos citar algunos casos de lo que ha venido ocurriendo, el caso de Ricardo Alemán, el caso ahora de Arturo Rivera, este cronista deportivo que se lía también ahí en un tete-a-tete con San Juana Martínez en la cuenta de Twitter, el reclamo que se hace a Julio Hernández Astillero, que acusa Ricardo Alemán de ser el que origina el linchamiento en su contra, luego todo esto que viene saliendo del pasado de Julio, su activismo político pues en sus épocas de estudiante, y un montón de cosas más, ¿no? Lo que dijo la hija de Paco Ignacio Taibo II, lo que dice Tatiana Cloutier, lo que dicen cada uno de los personajes que tienen en este momento voz y presencia en todos los medios por su cercanía con los equipos de campaña. Alejandro, ¿las redes sociales están contribuyendo a favor de la democracia o tenemos que hacer un cambio de timón? Buen día, Marcela, a ti, saludos a todo el auditorio. Pues mira, las redes sociales son un espacio más de comunicación que en ciertos momentos de las campañas políticas logran o se vuelven, tienen un impacto relevante por temas que se vuelven muy polémicos y por la velocidad de la capacidad de esta red llamada Internet que tiene para diseminar los contenidos. Internet es una red semántica que no tiene un centro fijo, es una red que a diferencia de los medios de comunicación tradicionales opera diferente, ¿sí? Funciona conforme, en este caso, a nodos que se interconectan entre miles de equipos en redes gigantescas donde se va comunicando la información a través de un cableado, y eso genera una dinámica diferente. A final de cuentas es parte de lo que se entiende como el espacio público. Específicamente, como tú decías, lo que está pasando ahorita en esta campaña se puede entender porque además de que los ánimos se caldean, la posibilidad de viralización de ciertos temas y ciertos momentos genera mucho más impacto. Es una red que se expande en ciertos momentos y se contrae en otros. De hecho, algunos de los académicos colegas de América Latina están estudiando eso, es decir, en qué momentos Internet en una campaña política genera un impacto tremendo y en qué momentos no, porque han pasado momentos y situaciones donde uno dice, oye, es que esto fue gravísimo, esto que está sucediendo a nivel político, esto que pasó en la elección, tendría que decirse y simplemente no se mueve, no se genera tendencia, porque en unos momentos sí y tiene impacto y no. Y te voy a decir algunas de las cosas que han hecho algunos de los colegas colaboradores, incluso yo que encontré en mi tesis doctoral. Generalmente las redes en campañas políticas ya se comprobó que es una práctica generalizada, es decir, desde el 98 se empezaron a utilizar, se empezó a hablar de ellas, desde el 2000 en México se empezó a utilizar el correo electrónico, ¿sí? Como parte de las campañas políticas para difundir contenidos, es decir, el correo a través de Internet fue un elemento donde se empezó a difundir la campaña, y en el 2006 todavía con las páginas web, y a partir de 2012 con la expansión de las redes sociales y los medios digitales, fue que entonces ya tuvo una visibilidad mucho mayor, y en las intermedias de 2009 YouTube fue la que tuvo el impacto en las legislativas a nivel nacional. Principalmente los tres usos de las redes sociales en Internet son para difundir y compartir información, para recaudar donaciones y para movilizar a la acción y reclutar a voluntarios. Es decir, es una forma en que los candidatos expanden lo que están haciendo en otros medios y en otras campañas. Hay un estudio reciente que acaba de publicar la Universidad Iberoamericana Ciudad de México del académico Robert Hernández, donde analizaron 35,000 comentarios realizados por los usuarios hasta
entre el 1 de febrero y el 30 de marzo de este año. Y encontraron que Andrés Manuel López Obrador tenía el 47% de las menciones, que Meade tenía la mitad casi, el 27.5%, y Anaya un 25.5%. Y esto es a través de la herramienta de inteligencia artificial llamada Watson de IBM, que analiza no solo redes sociales, sino blogs, chats. Es una herramienta que prácticamente barre con todo el contenido que se está moviendo en medios y te va diciendo qué es lo que se está mencionando. Evidentemente, estos son análisis muy generalizados que te pueden decir qué tanto se está hablando de un candidato. Es y uno podría adentrarse en este estudio y encontrar entonces que el hecho de que se mencione a alguien no significa que la mención sea positiva o negativa. Lo único que significa es que se está hablando más de esa persona. Claro. Sí, te decía, es cuantitativamente, no cualitativamente. Pero pues es que siguen la premisa, que hablen bien o mal, pero que hablen. Lo importante es la visibilización. Yo no estaría muy de acuerdo. Ahora, de todos estos usuarios que ahora mismo podemos detectar sobre todo en Twitter, y que de la noche a la mañana resulta que aumentan tus seguidores un montón, sobre todo si tienes algo que ver con medios electrónicos, y te das cuenta que todos son huevos, o sea, nadie tiene un perfil bien definido, vas y los buscas y te das cuenta que no tienen ni un seguidor, o tienen un seguidor o dos seguidores. A ver, es este ejército de trolls y este ejército de bots que están al servicio de una marca, de un partido, de un candidato. Y además se han dejado ver algunas fotografías de estos centros impresionantes donde se supone se maneja toda la comunicación a través de redes sociales, que pues deja ver que ciertamente hay un interés muy particular por parte de los equipos de campaña porque esto se promueva y bueno, estén ahí con una actividad impresionante. Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me interesó para trabajar con el proyecto de tesis fue que después del debate de repente le bajaron, 30,000 seguidores a Josefina Vázquez Mota, que es una técnica del marketing agresivo en el cual sigues con una granja de bots a un candidato y si en algún momento se puede encontrar una situación crítica de ese candidato, incluso provocada ficticiamente, le bajan sus seguidores para simular que hubo una desbandada. Exacto. Y generar eso, ¿no? O cuando salió el video de Josefina Vázquez Mota, sí, hablando de Alejandra Sota, insultándola, sí, que en ese sentido fue un video que se subió a YouTube y que retomaron los medios. Entonces, también se encuentra que los vicios de las campañas políticas en tierra simplemente se extienden a Internet. ¿Sí? ¿Y cómo se extienden? Pues cuando un político no quiere saber de dónde sale el ataque, pues lo manda a Internet porque es muy difícil identificar de dónde sale. Uno puede saber que es el enemigo. Recordemos que hay momentos donde sí, hay medios de comunicación que pueden publicar reportajes que golpean a un candidato, y hay otros que te puede decir, híjole, eso me suena demasiado forzado para atacarlo, como lo del charolazo, ¿no? Por ejemplo, que el INE terminó exonerando, en este caso, a López Obrador y a todos los involucrados hace 6 años. Ahorita también es relevante en este estudio que lo que se está de cierta forma encontrando es que los usuarios sí hablan en específico de 3 temas. Inseguridad, que es el tema que ha marcado la campaña y que a mi parecer los candidatos no quieren hablar del tema. Sí, es el tema que sigue permeando, que por cierto, hoy mismo la Universidad Iberoamericana en el Museo Memoria y Tolerancia estará teniendo un diálogo con los candidatos, seguido de economía y corrupción, pero dicen que corrupción es uno de los temas del que más habla la gente a los 3 candidatos. Es decir, los temas, si nos ponemos a verlo, los temas que se están moviendo a nivel medios digitales, sí podríamos decir que coincide con lo que está pasando en la sociedad, porque a final de cuentas es un pulso, es un espacio donde se puede visibilizar más la voz ciudadana y donde se puede visibilizar más esto. No estamos diciendo que sea la panacea y que sea lo que va a hacer que gane un candidato. Yo no encontré en los estudios que yo he realizado, en los análisis de trabajos en varios países del mundo, pero específicamente mi tema que fue América Latina, yo comparé las campañas de 2012 en México, los candidatos presidenciales,
las campañas 2014 en Colombia y la campaña 2016 en Perú, un análisis de 21 candidatos, y no se puede encontrar ninguna relación directa entre el uso de medios digitales y el voto. Sí hay relaciones indirectas, por ejemplo, que lo que más interesa a los candidatos es que a través de los medios digitales puedan romper el cerco mediático y llegar a los medios tradicionales. Pero en ese sentido, Ale, déjame interrumpirte porque me parece fundamental. Es que luego promueven mucho sus cuentas de Twitter y Facebook y tal, para darte cuenta, después de 2 o 3 comunicados, que no son ellos los que te están respondiendo, no es el secretario del secretario del secretario, y que entonces, bueno, ¿cuál es el sentido si no vas a tener una interacción directa con los candidatos? Si no influyen en el voto, ¿no será porque realmente ellos no están ahí? Sí, en parte como, digamos que, como una red que funciona como economía de escala, de cierta forma los candidatos, y específicamente esa es parte de las conclusiones del proyecto de tesis, los candidatos no se dan cuenta que tienen que cambiar su forma de relacionarse con los usuarios en medios digitales. Ahorita nosotros, si nos conectamos en algunos comercios, ya podemos ver que tienen estos famosos chatbots de inteligencia artificial, que son estos robots que te van contestando conforme las preguntas que tú haces, que tienen chats en vivo, chats al momento, o que incluso puede haber algún tipo de interacción rápida desde las mismas cuentas de Twitter y redes sociales. Tienen equipos que se están preparando para atender a la gente que ya no quiere tomar el teléfono, que ni siquiera quiere mandar un correo electrónico y que menos va a ir a algún lugar físicamente, y que lo que prefiere es desde los mismos medios que está utilizando diario, que en su mayoría son Twitter y Facebook, pero que también compruebo, acabo de revisar las páginas web de los 5 candidatos y encuentro que todos ellos tienen Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Solo López Obrador no mueve Instagram, y hace 6 años fue casi igual. Casi todos los candidatos tenían estas redes. Entonces también eso es una señal de que se consolidan estos 4 medios o estas 4 redes o plataformas en el uso. ¿Qué significa que los candidatos no contesten? Bueno, significa que es un juego de fantasmas contra fantasmas. Los candidatos solo usan la actividad, es decir, reproducen la forma vertical de uso de medios tradicionales, donde no hay forma de interacción más que el medio más interactivo de los tradicionales es la radio, evidentemente, donde sí hay mucha más vínculo, especialmente por el teléfono, pero a final de cuentas, la televisión es muy poco la interacción que hay. Sí, en la prensa menos, o sea, ¿cómo le responden a un diario? Probablemente en las páginas web sí hay espacios de comentarios, pero los candidatos se utilizan de forma vertical, prácticamente son monólogos donde dicen hice, fui, suben fotos, suben muchos videos. Yo encontré, por ejemplo, que había coincidencia entre candidatos punteros y con muchos recursos, en este caso Peña Nieto, Keiko Fujimori en Perú, Juan Manuel Santos en Colombia, que tenían sitios impresionantes, multimedia, bien diseñados, pero su interacción era nula. Es decir, generaban muy buen sistema de marketing, muy buen sistema de campaña, su discurso, pero había 0 interacción. Y había otros candidatos, como el mismo Kuczynski, que ganó la elección por muy poco, o incluso López Obrador, o Gabriel Cuadri, o Julio Guzmán en Perú, ¿sí?, que no tenían los mejores sitios, probablemente no tenían el mejor diseño, no hacían tantos envíos a redes. López Obrador solo hizo 100 envíos hace 6 años en su campaña, por ejemplo, ¿sí? Pero sí había cierto nivel de interacción en algunos de ellos. Entonces, evidentemente, estamos en una dinámica donde los medios, los candidatos tendrían que pensar en lo que se llama ya el discurso público y lo que yo llamo la democracia comentativa. Es decir, si estos espacios están Internet como un potencial democrático, porque a final de cuentas es la pregunta que me hiciste al inicio, Marcela, ¿qué tan democrático puede ser Internet? Tiene un potencial de democratización, de poder tener voces, ¿sí?, que probablemente sea difícil que lleguen en algunos casos a otros espacios, pero que puedan debatir y dialogar en un área y un espacio ilimitado que no tienen los demás medios. Internet, al final de cuentas, podríamos decir que es casi ilimitado, o sea, no te limitan a hacer un envío a Twitter, y ahí es donde yo creo que está el valor. El problema es que este potencial, ¿sí?,
todavía no hemos podido comprobar que sea un potencial que en verdad llegue a lo democrático, porque entonces empezamos a encontrar que cuando se empieza a dar el debate público entre algunos candidatos, o cuando se empiezan a generar tendencias, ¿sí?, de diferentes temas, entran las cuentas falsas que empiezan a, de cierta forma, afectar ese debate orgánico que se está dando, y que empiezan entonces a cambiar la dinámica, porque entonces la gente dice, bueno, ¿de qué se está hablando? ¿Sí? Claro. Se está hablando de los fantasmas que atacan a AMLO, o los fantasmas que atacan a MID, o los fantasmas que atacan a eso, y se vuelven cuentas falsas de fantasmas contra fantasmas que se atacan entre sí, y los que pierden son la sociedad porque se hartan del debate y se van y dicen, no, yo no quiero estar ahí. Puro golpeteo, puro digamos, agresión, ¿no? Las agencias de marketing le llaman campañas de contraste, pero a final de cuentas son agresiones verbales, agresiones entre unos y otros, que lo único que generan es que la gente se desencante. Alejandro, ya estamos sobre el tiempo, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, estas encontronazos, estos pleitos que se están dando desde las redes sociales, ¿favorecen o desfavorecen? ¿Hablan mucho de quiénes somos o tenemos que tomarlo como algo natural? Mira, yo, digamos, incluso quiero aprovechar rápido para mencionarlo, que justo la semana pasada se dio uno de estos encontronazos donde yo participé con un personaje de Coahuila que pertenece a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, llamado Carlos Arredondo. Se cuestionó que dos personajes de esta comisión pasaron a trabajar a instancias públicas, y se cuestionó que no habían asumido una postura como, en este caso, representantes que fueron designados por el Congreso, y evidentemente hay un desmantelamiento de esta institución, y se cuestionó la falta de postura, tomando en cuenta la gran, digamos, duda ciudadana sobre el tema corrupción, y en este caso el señor Arredondo, a quien menciono porque lo dijo públicamente en Twitter, y entiendo que es colaborador de este espacio, pero al decirlo público, sí, es importante mencionarlo, él no contestó y tuvo un nivel de agresión en mi contra, que me parece que es importante decir, porque en el fondo lo que hizo fue eludir el debate. El señor no respondió y de cierta forma no se explicó por qué la comisión no asume una postura. Bueno, la pregunta es si los medios digitales son solo espacios, ¿sí?, para debatir, o también son espacios para comunicarse con las instituciones públicas. ¿Será que los espacios que ellos designen son los únicos, o los usuarios tenemos derecho a expresarnos y interactuar con las instituciones públicas también de los medios digitales? Es un debate interesante que se puede abrir. Pero, Alejandro, bueno, pero hay de temas a temas, ¿no? Hay temas que a lo mejor puedes hacer un intercambio de opiniones a través de las redes. Hay temas que te tienes que sentar con el otro, a hablarlo, a dialogarlo, a debatirlo, y a llegar a conclusiones, porque si no, luego se convierte en fuegos artificiales. Fuegos artificiales que, claro, queman y son peligrosos. Si no, mira lo que le ha pasado a Ricardo Alemán. Mira también el entredicho en el que está Paco Ignacio Taibo II. Mira también lo que está sucediendo con la hija de Paco Ignacio Taibo, lo que está pasando con Arturo Rivera. Es decir, una cantidad de situaciones, me parece que inéditas, por el nivel de enojo, de encono que existe en cada uno de los tweets, y cómo hay quienes siguen estos timelines, y entonces van y hacen, le echan más leña al fuego. Entonces, ¿estamos para eso, Alejandro? Justo es el tema. En el momento en que hay una posibilidad de rapidez de la información, hay un mayor descontrol, ¿sí? Y en el momento en que los medios son mucho más rápidos, lo que se llama la comunicación líquida, de algunos autores que hablan del tema, lo que se genera es que la forma de reacción tiene que ser más rápida también. Tienen que tener las autoridades la capacidad de desmentir, la capacidad de reaccionar, porque la tecnología nos sobrepasa. Y lo que está sucediendo de los casos que tú mencionas, algunos han surgido de las mismas declaraciones en los medios digitales, pero otras han salido fuera de contexto. Han surgido de declaraciones en eventos públicos que, al moverse en los medios digitales, pierden contexto, ¿sí? Y se empieza a generar una dinámica de confusión. Sí hay un encono, con la rapidez y con la viralidad que existe, ese encono puede seguir, y de lo que se trata es que se resuelva. Si en algún momento no hay claridad, lo que se puede decir es, bueno, cambiemos el espacio, este no es el espacio para debatir, pero que se diga, vayámonos a otro espacio, hagamos el debate de otra forma, de que se envíe un correo electrónico, que se pida una disculpa,
si alguien en algún momento cometió un error y que se tomen decisiones. Es algo nuevo que estamos viviendo y es importante empezar a tratar de entender cómo se mueve, ¿no? Bueno. Casi que creo que hemos empezado a platicar del tema cuando tenemos que despedirnos. Ojalá y que pronto podamos volver a platicar y dialogar sobre esto que es tan importante, el impacto de las redes sociales en este momento de la vida democrática del país. Muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchos saludos.